personas, el grupo total son más o menos 70, 80 estudiantes, con un solo director, que soy yo. Entonces casi somos 80 personas que estamos involucradas en este proceso educativo. Somos 9, entonces vamos a poder interactuar mucho más fácil, de mejor manera. Entonces voy a comenzar retomando las temáticas de la primera web conference y vamos a ir enlazándola con la fase número 3, que es la contextualización, y con la fase número 4 que ustedes están realizando, que ya es la creación de un proyecto deportivo o de actividad física o de ejercicio físico, ¿vale? Entonces voy aquí a presentarles a la presentación y voy a necesitar que ustedes estén muy activos en el chat, ¿sí? Y el que quiera hablar puede levantar la mano y pues yo le daré el micrófono. Es importante que ustedes participen, que vayan desarrollando el discurso como gestores deportivos. Este es el espacio para que lo hagan, ¿sí? No cuando ya se vayan a enfrentar a algún proyecto y no lo hicieron en este espacio, ya después van a decir, uy, me quedó muy difícil y debía aprovechar estos encuentros por webcam para poder hablar y embarrarla o acertar en mis apreciaciones. Entonces, siempre va a ser un proceso educativo, constructivo, el que vamos a hacer aquí en este espacio. ¿Listo? Entonces, vimos las generalidades, los fundamentos de las generalidades del curso, que son de 3 créditos, que es teórico y que pertenece a la línea de deporte social comunitario. Entonces, quiero que todos ustedes me escriban en el chat rápidamente si se acuerdan de la pregunta problema de la línea. La línea del curso es deporte social comunitario. Entonces, por favor, escríbanme en el chat si se acuerdan de la pregunta, problema que ustedes tienen que resolver a final del curso de la línea. Estoy pendiente ahí en el chat para que me escriban. Porfa, rápidamente, ¿es un sí o un no? Sebastián dice que no. Alexandra dice que no. Ángela dice que no. Profe, la verdad no. No, bueno, listo. Me gusta que sean sinceros porque pues de ahí no partimos de conceptos que ya el docente supone que ya lo debe entender, ¿vale? Ustedes lo que van a ver durante toda la línea de deporte social comunitario es la siguiente pregunta. Grábense, vayan pensándolo. Y es que nos van a decir cómo el deporte va a formar sujetos, cómo el deporte forma sujetos capaces de construir proyectos individuales y colectivos que garantizan el bienestar social, la calidad de vida y aprender a vivir juntos, ¿sí? Entonces, téngalo claro, usted al final del curso tiene que contestar, al final del curso y de toda la carrera, porque esta es la pregunta problema, este es el problema que les plantea a ustedes el programa, y le dicen, bueno, ustedes ya saben lo que es deporte social comunitario, ¿sí? Que es la línea. Ustedes gestores deportivos, ustedes deben saber qué es deporte social comunitario, qué es deporte competitivo, qué es deporte universitario, qué son deportes adaptados, ¿sí? Ustedes ya deben saber eso. Pero entonces ahora le planteo este problema. ¿Cuál? Ustedes van a decir, y el programa le va a decir, bueno, y ese deporte que ustedes tanto conocen, ¿sí? Díganme, ¿para qué sirve? ¿Cómo forman sujetos? Y esos sujetos, ¿cómo construyen proyectos individuales y colectivos? Y si ustedes dicen que el deporte construye sociedad, entonces, ¿cómo ellos van a garantizar que haya un bienestar, una calidad de vida y que todos aprendamos a vivir juntos? Eso es lo que les plantea el programa. Que ustedes tengan la capacidad suficiente
para responder esa pregunta. Y en la última fase de este curso, ustedes van a responder, van a hacer un pequeño escrito muy acorde a las capacidades profesionales, ¿sí? Siempre piensen que ustedes van a ser profesionales, que están siendo profesionales, que deben ser profesionales y que a raíz de eso ustedes tienen que dar lo mejor desde este momento. Entonces tienen que hacer un escrito, ya métanse en el papel de que son profesionales, un escrito bien hechecito, con normas APA, empiecen a buscar las normas, no es copiar y pegar, ya con ideas propias, ¿sí? Que la fundamenten desde investigaciones, desde autores, desde libros, ¿sí? Desde revistas científicas, que ustedes ya empiecen a crear sus propios conocimientos, sus propias ideas, sobre todo, sus propias ideas, y que las empiecen a defender. ¿Listo? Y en la última fase de este curso, ustedes van a tener que contestar esta pregunta. Por eso la retomo en esta web conference. Porque no únicamente importante y principal que durante toda la línea, ¿sí?, del programa, pero que en esta última fase ustedes van a tener que responderla. Entonces, recuerden, ese deporte, esa actividad física, ese ejercicio físico, ¿forma sujetos? Les pregunto, gestores, ¿sí? ¿Ustedes van a formar sujetos? Cuando vayan a una alcaldía y el alcalde les diga, bueno, su proyecto, ¿cómo va a formar a los muchachos de acá, del municipio? Y esos muchachos van a ser capaces de qué, de crear proyectos colectivos, individuales, ¿qué? Pues socialmente a mí me preocupa porque a mí me miden por obras sociales y bueno, ¿cuál es el bienestar social, la calidad de vida y cómo vamos a aprender a vivir juntos acá en el municipio? ¿Sí? Entonces no lo piensen como una tarea, sino porque lo van a tener que enfrentar y que ustedes van a tener los argumentos de decir por qué el fútbol, por qué el voleibol, por qué el baloncesto, por qué el golf, por qué el cricket, ¿sí? El parapente es capaz de formar seres humanos. ¿Listo? Entonces no se les olvide, esa es la pregunta. Y la vamos a estar retomando. Ahora, vuelvo y pregunto, contéstenme por el chat, ¿sí o no? ¿Recuerdan la línea de deporte social comunitario? ¿Qué materias tiene de profundización? ¿Qué materias tiene de fundamentación? Un sí y un no en el chat, por favor. No sé, mira por allá. Aquí no están. Debajo del sombrero. En los cajones, de pronto los puse por ahí. Debajo del sombrero ese. Bueno, entonces la mayoría me contestaron que no. Yo le voy a pedir a Alexandra y a Jim que me digan dos materias de fundamentación y una materia de profundización. Así rápido, las primeras que se les venga a la cabeza. A Alexandra y a Jim, para las primeritas que recuerden. O una de fundamentación y una de profundización. Es que tengan en la cabeza. No se vale que sea esta de fundamentos de la actividad física y el deporte. Únicamente con la línea de deporte social comunitario, ¿vale? Emprendimiento deportivo, no. Gestión social del deporte, no. No, señores, no, señores, no, señoritas. Legislación deportiva, dice Ángela, no. No, estoy solo hablando de la línea de deporte social comunitario.
Bueno, chicos, entonces, lo aclaro, ¿vale? Lo aclaro. Voy a esperar la respuesta de deporte adaptado. Sí, por ahí está, Alexandra, por ahí está. Hay un curso que precisamente se llama Deporte Social Comunitario. John, muy bien, sí. Ese es de la línea de fundamentación, sí. Deporte para la paz, también, ese sí es de la línea, sí. Deporte comunidad sorda, es adaptado. Como tal no tiene ese nombre, pero sí pertenece a la línea, sí. Entonces, lo que quiero es que ustedes vayan reflexionando sobre eso, ¿sí? Medio ambiente y deporte también por ahí es. ¿Listo? Entonces, lo que quiero es que ustedes, lo que quiero es que ustedes tengan la claridad de qué están haciendo en el programa. Porque uno como estudiante lo que hace es que se presenta, pero no tiene claridad de lo que propone el programa, ¿cierto? Entonces, está el programa grande que es gestión deportiva. Sí, es el programa gigantesco al cual ustedes adoran y aman porque eso es lo que les gusta hacer, la gestión deportiva, ¿sí? Pero ese programa se divide en 4 líneas, ¿sí? Está la línea de emprendimiento deportivo, ¿sí? Innovación, emprendimiento deportivo. Está la línea de política deportiva, ¿sí? Está la línea de estudios socioculturales del deporte y está la mejor línea de todas, que es esta, en la cual yo estoy involucrado, que es la de deporte social comunitario. ¿Listo? Entonces están esas 4 líneas. Cada una de esas líneas tiene una pregunta problema. Y la pregunta de la línea de deporte social comunitario fue la que vimos ahorita, que era la de la formación de sujetos, de proyectos individuales, de calidad de vida y de bienestar. ¿Sí? O sea que cada línea tiene una pregunta, un problema que ustedes tienen que resolver como gestores deportivos. Entonces, retomemos. Está deporte social, esta gestión deportiva grande, inmenso, se divide en 4 líneas, ¿sí? La primera línea, deporte social comunitario. La segunda línea, política pública, ¿sí? En el deporte. Tercera línea, emprendimiento. Cuarta línea, estudios socioculturales del deporte, ¿vale? No es que vayan 1, 2, 3, 4, eso no importa el orden, ¿sí? Pero lo enumeré para que ustedes pues tengan claridad. ¿Mm? En la línea de deporte, ahora nos vamos a olvidar de las otras 3 líneas, porque este curso no corresponde a esas 3 líneas, ¿cierto? Entonces, en esta línea de deporte social comunitario hay una parte que es la de fundamentación, que son los conceptos básicos, y hay una línea que es la de profundización, que ya es cuando ustedes escogen el tema que quieran profundizar. ¿Listo? ¿Por qué no dije que legislación deportiva? Yo les pregunté por alguna materia de la línea de deporte social comunitario. ¿Por qué dije que legislación deportiva no? Porque legislación deportiva hace parte de la línea de política pública, ¿sí? De legislación. Entonces, por eso no hace parte de esta línea. Gestión social del deporte hace parte de emprendimientos, ¿sí? Entonces, para que ustedes también vayan mirando, acá John dice porque pertenece a políticas, exacto, entonces para que vayan orientándose y para que también vayan mirando qué es lo que les pregunta el programa, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, uno ve actividad física, venga, pero ¿cuál es el problema con la actividad física? Porque estos docentes lo colocaron acá en la malla, ¿listo? Entonces, téngalo claro ahí como primer aspecto, ¿listo? Voy a mostrarles acá, solo en la línea de deporte social, ¿sí? En la línea de deporte social comunitario, ¿cuáles materias van a ver?
por favor, grábensela porque al final de este encuentro vamos a mirar un asunto muy interesante con el Ministerio del Deporte y las materias que van a ver. ¿Listo? Entonces, la primera, lo que yo les decía, está acá el ciclo de fundamentación, que es el primero, está el ciclo de profundización y están algunas rutas internacionales. El ciclo de fundamentación, les van a decir, perdón, en el ciclo de fundamentación, lo primero que van a ver es, bueno, ¿y qué es esa cosa del deporte, la actividad física y el ejercicio físico? Eso es lo primero que van a ver. Lo segundo que van a ver es, bueno, ¿y qué es eso de juego? ¿Qué es eso de recreación? ¿Y qué es eso de comunidad? ¿Para qué nos sirve? O sea, después van a ver qué es el deporte social comunitario como tal. Ahí ya John nos decía que había una materia, un curso, que se llamaba específicamente deporte social comunitario. O sea, la línea se llama Deporte Social Comunitario y hay un curso que se llama específicamente igual que la línea. ¿Mm? Y después van a ver Pedagogía del Deporte, cómo se puede enseñar el deporte, pero además cómo puede servir para enseñar a ser seres humanos. Y después van a ver la relación del deporte con la salud. Esos son los conocimientos básicos y en los cuales ustedes van a fundar su práctica como gestores deportivos. ¿Sí? Desde esta línea, ¿no? Porque cada línea tiene sus conocimientos. En política serán el conocimiento de las normas nacionales, internacionales, en conocer cómo se maneja el sistema de deporte en Colombia, cuáles son las leyes que lo regulan, ¿sí? En estudios socioculturales ustedes van a ver cuál es el impacto del deporte en la sociedad, los conceptos de antropología, de sociología. En emprendimiento van a aprender a gestionar proyectos, cuáles son las capacidades básicas de un gestor, ¿sí? Entonces, en esta línea de deporte social comunitario, estos son los conocimientos, los 5 conocimientos base que usted debe tener mínimo para ser un gestor deportivo. Mínimo debe saber qué es deporte, mínimo debe saber qué es juego, mínimo debe saber qué es el deporte social comunitario, mínimo debe saber por lo menos enseñar deporte o cuál es la relación con la pedagogía, y mínimo debe saber para qué le sirve a alguien practicar deporte en su salud. ¿Mm? Ya después entran a un ciclo de profundización, que ya ahí fue el deporte adaptado, que ya es que acá también lo nombraron deporte adaptado, Jim lo nombra como deporte comunidad sorda, ¿sí? Pero es más deporte adaptado, psicología aplicada al deporte, deporte para la paz, que también lo nombraron, deporte y bienestar en las organizaciones, medio ambiente y deporte también. Entonces ustedes ya en el ciclo de profundización, ustedes empiezan ya a mirar ya de lo general, pasar a lo específico. Entonces ya ahí ustedes me dicen, no, a mí me gusta el deporte adaptado, entonces me voy a meter por ahí, por ese cuento. No, me voy a meter por la paz porque a mí me gusta y tengo un conflicto en las ciudades, ¿sí? O no, yo estoy trabajando en una universidad y yo quiero saber cómo es el deporte y el bienestar. No, es que yo pienso irme para un pueblito, entonces allá lo que hago es que hay mucho medio ambiente, entonces yo digo, no, deporte, aventura, medio ambiente y deporte, ¿sí? Y ya a lo último se viene lo que son las rutas internacionales, que son, que hay dos, es psicología deportiva, deporte e inclusión social, y ahí ya ustedes pueden tomar algún tipo de diplomado, curso, minicurso, con algunas instituciones, ya sea por lo general virtual, ¿no? Respecto a este tipo de temáticas. ¿Listo? Y ahí ustedes ya sí es que es mucho más específico. Entonces esa es la línea del deporte social comunitario. Como se pueden dar cuenta, lo que vamos a hablar es netamente sobre la práctica deportiva. Lo que buscamos es establecer diferencias, ¿sí?
sobre el deporte, características, objetivos, y por eso es que se comienza con este curso de fundamentos de la actividad física y el deporte. ¿Vale, muchachos? Entonces, tenganlo bien presente, sobre todo los de fundamentación, que va hasta el quinto periodo. Ténganlo ahí, grábenselo, porque ahorita vamos a hacer el ejercicio que les comenté hoy. ¿Vale? Bueno, el propósito de los cursos, ustedes ya lo tienen. Listo. Ahora, de esto no lo voy a hablar. Les voy a preguntar. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las fases del curso? Un sí y un no en el chat, por favor, rápido. Las fases de este curso de fundamentos de la actividad física y el deporte. ¿Cuáles son las fases? Así, súper rápido, sí o no, en el chat, por favor. Sí o Jessica dice no, Sebastián dice no, Jim dice no, no, no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como docentes lo que creamos es un hilo conductor, ¿vale? Cuando a uno le ponen a diagramar un curso, busca un hilo conductor. Entonces uno lo primero que piensa, yo fui el diseñador de este curso y puede ser que uno sea el diseñador, como puede ser que uno solo sea el tutor y otra persona sea el diseñador. Yo en este caso fui el diseñador del curso y yo lo que busqué fue una estructura que a usted le permitiera tres cosas. Una, un ejercicio primero de análisis y de crear conocimientos de apropiación. Entonces para eso está la unidad 1 y en la unidad 1 pues yo les pregunté qué es el deporte, el ejercicio y la actividad física. Pues cuando uno pregunta por qué es, entonces siempre ustedes tenganlo, o sea, independientemente del tema, o sea, así estén estudiando otra cosa. Siempre académicamente y generalmente cuando uno pregunta qué es, está preguntando por un concepto y el concepto sale de una frase de definir en qué consiste, ¿sí? De qué se trata, y eso conlleva a una serie de características, ¿cierto? A decir para qué sirve, que es el objetivo, ¿sí? Y determinarse algunas clases o tipos o alguna clasificación, ¿sí? Entonces por eso en la primera unidad lo que hice fue que ustedes primero se pensaran los tres términos, deporte, actividad física y ejercicio, a partir de ello. Para que cuando ustedes como gestores le pregunten, bueno, profe, ¿y qué es el deporte? Porque la verdad yo no sé qué es el deporte, yo hago fútbol, pero yo no podría decir qué es el deporte, ¿sí? O profe, yo he hecho estos ejercicios, pero esto es un programa de actividad física o de ejercicio o de entrenamiento. O sea, realmente yo no sé. Ustedes ya se han pensado el asunto, ya han redactado un texto y ya pueden contestar con mayor fortaleza. ¿Sí? Entonces lo primero que busqué fue eso. Lo segundo que busqué fue su relación con el contexto cercano, que fue la unidad número 2. Y en la unidad número 2 lo que les digo es, pues bueno, ustedes ya saben que es ejercicio, que es actividad física, vayan y miren qué programas hay. ¿Con qué propósito? Primero, para que ustedes vayan mirando en su contexto dónde pueden entrar a presentar proyectos, ya sea ahorita o cuando vayan terminando o cuando ya sean profesionales. Hacen un paneo y dicen, uy, no, acá cerca de mi barrio no hay una escuela de cricket, no hay una escuela de waterpolo, yo la podía proponer. ¿Eh? Entonces está con ese propósito, primero. Segundo, que ustedes pongan en prueba sus conocimientos, ¿sí? Porque ustedes me pueden decir que deporte es únicamente competitivo, pero van y se encuentran que no, que hay una escuela de deporte social. Ah, bueno, entonces ahí ustedes empiezan a pensar, hay otras variaciones del deporte,
¿sí? Entonces que pongan a prueba sus conocimientos y lo que ustedes me dijeron en la unidad uno, si me lo corroboran o no en la unidad 2. Por eso hay un punto en el cual yo les dije contrasten lo que investigaron. O a veces hay autores muy idealistas, ¿sí? Que ven el deporte como la perfección, pero cuando ustedes van y miran un proyecto o lo viven, porque ustedes lo han vivenciado, si uno llega a la gestión deportiva es porque muy posiblemente ha tenido una experiencia en el deporte, ¿sí? O en el entrenamiento o en la actividad física. Ustedes dicen, profe, pues eso es muy bonito, pero en realidad en la práctica eso no se lleva a cabo. Ah, bueno, explíqueme por qué, ¿sí? Entonces, con esas dos intencionalidades, yo puse esa unidad número 2, ¿sí? Para que ustedes empezaran a tener una relación entre teoría y práctica, ¿sí? Entre lo que debe ser o lo que se ha construido y en lo que se está haciendo, con lo que se está haciendo, ¿sí? Muchas veces uno dice una cosa pero hace la otra sin darse cuenta inclusive. ¿Mm? Y ya como ustedes han tenido esa relación, o sea, ya establecieron si hay relación o no, ya tienen un cierto conocimiento del tema, les digo, bueno, pues se construyan, porque uno no debe quedarse en la crítica, debe superarla y siempre proponer, que es lo que le falta a la sociedad colombiana, ¿sí? Nosotros nos quedamos con que los dirigentes son malos. Ah, bueno, pues propongamos una nueva solución. Nos quedamos con que nunca sobresalimos a los Juegos Olímpicos. Ah, bueno, pues propongamos una solución. Pero por lo general nosotros nos quedamos en la crítica, ¿sí? Para eso somos muy buenos, pero en la proposición no lo somos tanto. ¿Mm? Entonces nos quedamos ahí en ese nivel y yo por eso les propongo una unidad número 3 en la cual les digo, bueno, listo, lo superaron, ustedes saben del tema, saben que hay está mal dirigido el deporte, está mal dirigido el judo en Colombia, está mal dirigido el fútbol en Colombia, no se han conseguido éxitos en el baloncesto, es un deporte que no sobresale, el pole dance no es mal visto, propongan la solución, ¿sí? Entonces por eso en esta fase ustedes tienen que pues proponer una solución, pero proponer una solución siendo muy claros en los conceptos, ¿sí? O sea, si van a decir que es deporte formativo, tienen que formar. Si van a decir que es deporte social, tienen que hacer una transformación social. Si van a decir que es un deporte universitario, tienen que contribuir a la formación de profesionales, ¿sí? Entonces tiene que ser algo muy coherente y basado en todo lo que hemos trabajado en el curso, ¿sí? En las características que hemos visto, ¿sí? Si ustedes dicen que es un proyecto de actividad física en las empresas, tienen que ser actividades físicas destinadas a la labor de la empresa, ¿sí? Si ustedes dicen que son actividades físicas para la salud, tienen que ser actividades físicas enfocadas en la salud. Si ustedes tienen que, me dicen, no, es que ese ejercicio para el desarrollo de capacidades, tiene que ser para el desarrollo de capacidades, ¿sí? Y todo eso tienen que enfocarlo en un marco coherente, general, y de lo general ir a lo específico. ¿Cómo logran eso? Con las pautas que yo les doy, las características, los tipos, el objetivo, la definición, ¿vale? Acá Alexandra nos dice, profesor, ¿puede ser un deporte que sea formativo y social? Claro que sí, totalmente. ¿Puede ser competitivo y social? Claro que sí. Son no son categorías excluyentes, ¿sí? Incluso la labor de un académico, de un profesional, independiente del área, en este caso, en el área del deporte, de las ciencias del deporte, es crear canales de comunicación
entre las categorías. En este caso, entre la categoría de formación y la categoría social. ¿Y cómo se crean esos canales de comunicación? Cuando usted me dice, profe, el deporte es formativo, pero además de que yo le enseño ciertas técnicas de cómo patear, le estoy enseñando que esa patada le hace daño a una persona. Y que hay que también pensar que uno como deportista debe tener valores, ¿sí? Y que la competencia no puede estar por encima de una barrera ética, ¿sí? De aspectos axiológicos. Cuando se habla de axiología se habla de valores, ¿sí? Entonces miren que ahí podemos complementar y podemos entrar a crear relaciones, que eso es lo que se busca. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando en este momento, que se complementen, ¿sí? Que sean complementarios. Y eso es lo que quiero que ustedes empiecen a ganar ese tipo de discursos como gestores, ¿sí? Porque es que el ejemplo que yo les ponía, cuando ustedes vayan donde acá le dicen, profesora, pero usted me está proponiendo una escuela de formación, pero lo que yo realmente necesito es que esos muchachos dejen de pelear, porque esos del Santa Fe con los del Nacional, ¿sí? Son terribles y acá han armado peleas. Nótese que no meto a los hinchas de Millonarios. Pero entonces, era un ejemplo para decirles que ustedes tienen que empezar a crear el discurso, ¿sí? Que tienen que empezar a crear y ponerse no en la situación de que el profesor me está pidiendo la tarea, sino en la situación de que esto me va a servir más adelante, para cuando yo presente la propuesta en algún lugar, ¿sí? Que en algún lugar le puede pedir, profe, yo necesito a usted que me gane el campeonato de bicicross, que me formen los chinos, pero que también me haga un proyecto social. Ah, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Explíqueme. ¿Sí? Y tiene que ser coherente. Y así ustedes mismos tienen que empezar a armar los ejes del proyecto. Entonces, ustedes van a tener una línea de formación. Ah, bueno, pero van a tener en esa misma línea una línea o aparte en la línea, ¿sí? Dependiendo de cómo ustedes lo estructuren, o si en la misma línea o otra línea, un eje social, ¿sí? Y como indicadores pueden ir 3 indicadores y ya tendrían que ser uno de formación, o sea, que los muchachos aprendan como tal las técnicas del deporte, uno social, que se mejoren los niveles de convivencia entre las barras, ¿sí? Y uno competitivo, que son los torneos que han ganado. Entonces, cuando algunos de ustedes me preguntaban, profe, pero ¿qué es eso de que cómo está estructurado el proyecto? Pues a eso me refería. Que ustedes vayan identificando ese tipo de eh, de estructuras, ya sea académica, ¿sí? Ya sea administrativa. ¿Sí? Entonces, hay varias estructuras dentro de un proyecto, ¿sí? Estructura presupuestal, ¿sí? Del gasto presupuestal también hay. Entonces, para que ustedes lo vayan pensando y vayan mirándolo, vayan aprendiendo de los proyectos que ya están andando, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dicen de Zipaquirá Brian. Y profesional, sí, también. Profesional, una línea de formación profesional. Ahorita vamos a ver en el Ministerio del Deporte que nos hablan sobre la formación profesional. Creo que la universitaria será la más completa ya que tiene formación social y de rendimiento. Sí, sí. La profesional abarca todas. Depende de la clasificación que se le dé. ¿Sí? Depende. Siempre piensen que académicamente, cuando se habla de tipos de clasificación, puede cambiar dependiendo de la persona que lo haga. ¿Sí? Si tu interés es, hablándolo desde el proyecto, desde algún proyecto que ustedes hagan, ¿sí? Ustedes pueden darle la vuelta a la estructura, ¿sí? Ustedes pueden darle la vuelta a la estructura.
pueden estructurarlo. O sea, lo bonito de un proyecto y los procesos de autoevaluación, ¿sí?, que se hacen en los proyectos es precisamente eso. Mirar si así como está organizado está bien hecho o si hay que hacerle el cambio respectivo, ¿sí? En este momento, lo que a mí me interesa es que ustedes váyanse identificándola, que fue lo que debieron haber hecho en la unidad 2, vayan identificando para ahorita proponer unas, ¿sí? No, profe, es que yo voy a tener un nivel formativo, pero para ese nivel formativo yo tengo que hacer un currículo entonces. Pues sí, sería lo ideal. En este primer periodo voy a darles técnicas de nada, ¿sí? En el otro vamos a darle coordinación visomanual, ¿sí? En el otro vamos a hacer táctica en equipo. Y así queda conformado las 3 primeras clases del currículo de formación en waterpolo. Claro, eso es una estructura académica con base en un currículo. ¿Sí me hago entender? Entonces a eso se refería y eso era lo que yo quería que ustedes identificaran al examinar los proyectos. ¿Listo? Y que ustedes vayan teniendo las bases suficientes para que se vayan primero pensando estas cosas, porque yo sé que cuando uno se enfrenta a estas cosas uno no las piensa sino hasta después de que las ve, o que el profesor se las explica, o que los compañeros le dicen, ¿sí? Por eso es importante que vengan a estos espacios. Pero de 80 y solo 9, entonces eso es lo que nosotros incentivamos. Y no solo en este espacio, sino en los demás también, eso es un común denominador. Entonces, y por eso es importante que ustedes participen, porque 9 cabezas piensan más que uno. ¿Listo? Entonces, para esa actividad, lo que les propuse fue una lista, que ustedes la van a encontrar al lado izquierdo de la pantalla, en la cual tenía el nombre del programa, pues el nombre le dice a uno bastante, ¿no? Escuela de Formación en Fútbol de la localidad de Kennedy. O sea, con eso ya uno ya tiene casi identificado en qué se basa, ¿sí? Colombiao, ese es un nombre que no le dice a uno mucho y uno tiene que empezar a mirar de qué se trata, ¿no? ¿Sí? Actívate en casa. Ah, bueno. ¿Qué piensan cuando dice actívate en casa? Ah, no, pues actividad física, ejercicio. ¿Sí o no? Sí, entonces el nombre a uno le dice bastante. Decirme si es deporte, actividad física o ejercicio físico, ¿sí? Eso es fácil determinarlo. La estructura del deporte, que es la que les estaba diciendo ahorita, de la cual profundizamos. Organizaciones, entidad y dependencia que lo promueve. Acuérdense que yo les dije que como objetivo yo quería que ustedes empezaran a mirar qué proyectos hay y dónde podían irlos a presentar. O sea, si ustedes tienen un proyecto, ¿dónde pueden irse a presentar para que lo puedan llevar a cabo? Entonces, esa fue una de mis objetivos, entonces por eso les pregunté y les dije, venga, miren qué organizaciones, entidades, quién promueve el deporte para que ustedes puedan ir a tocar las puertas y decir, tengo este proyecto, venga, financienlo y llevémoslo a cabo, ¿sí? Es importante qué población beneficia el proyecto porque eso es una de las principales bases que uno tiene para formular un proyecto, para saber en qué población lo voy a enfocar, porque en últimas es con ellos, ese es el recurso humano con el cual uno va a trabajar y es el más importante, o sea, es el aspecto más importante porque son seres humanos. ¿Listo? Esa fue la fase número 3, el nombre del programa, tienen que la presentación. A propósito de eso, yo me demoro un poquito ahorita en calificar porque pues he tenido otras 3 conferencias, además he tenido algunas reuniones. Entonces yo creo que más tardar por ahí el lunes o el martes de la próxima semana ya tendré las calificaciones listas, entonces les pido ahí un poquito de paciencia, ¿vale? Entonces, nombre del programa, justifique por qué pertenece al deporte, el ejercicio, la actividad física. Ustedes ya deben diferenciar muy bien esos términos, si me deben decir. Identifique cuál es su estructura, lo que ya habíamos hablado. Identifique los beneficios y desventajas. Eso fue un punto de la segunda unidad.
Ahí ustedes me dijeron cuáles eran las ventajas y desventajas de hacer deporte, de hacer actividad física y ejercicio. Entonces, pues si ustedes me dicen que el proyecto es deporte, pues ya deben saber cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? Identifique el papel que juega el deporte en la actividad física dentro del proyecto. Ahorita lo voy a explicar bien. Y contraste el programa del proyecto con la teoría vista en la unidad 1, bueno, que fue la que yo les expliqué que a mí me interesaba que ustedes empezaran a mirar la relación entre teoría y práctica, porque a veces la práctica no responde a la teoría y o se cometen errores. A veces la teoría es muy idealista, muy utópica, muy perfeccionista, que el deporte es lo mejor, pero en la práctica pues no se hace eso. O lo contrario, que la teoría critica mucho el deporte, pero no ve las ventajas que sí se están, el valor que sí se está haciendo en la práctica, ¿no? Entonces por eso decía contradicciones, aciertos, mejoras, falencias, para que ustedes se fueran pensando de una vez en la fase en la cual estamos de la creación del proyecto. Identifique el papel que juega el deporte, el ejercicio físico, la actividad dentro del proyecto. Entonces, esa pregunta, ¿con qué fin la hice? Para que primero miren de qué se trata esta línea del programa. Esta línea del programa trata de la práctica como tal de los proyectos que ustedes van a hacer, muchachos. ¿Sí? La línea de políticas es un marco, o sea, es el marco en el cual ustedes van a estar inmersos, ¿sí? La innovación es la forma en la cual ustedes van a tener que ir a convencer, ¿sí? Y estructurar sus proyectos. ¿Mm? La forma en la cual ustedes van a empezar a hacerlos y presentarlos. En la línea sociocultural del deporte, pues es cómo va a afectar ese deporte a las poblaciones, cómo está afectando, cuáles son las consecuencias en la sociedad. Pero en esta línea de deporte social comunitario lo que vemos es cuál es la práctica, qué es la práctica, cuál es el objetivo de la práctica y que en sus proyectos como gestores deportivos va a ser el sustrato, va a ser la forma, va a ser el día a día, lo que van a tener, las actividades que van a tener que hacer día a día, ¿sí? Pero desde un concepto claro, no es únicamente hacer actividades como botemos el balón a los niños, no, es un deporte, está enfocado desde tal, lo que busco es hacer esto, tiene ciertas características y esto va a llevar a lo otro y así vamos a construir sujetos y así vamos a poder vivir juntos y así vamos a crear bienestar. ¿Sí? Entonces, esta línea lo que le va a proporcionar a usted son herramientas para que haga una muy buena práctica. ¿Sí? Entonces, téngalo muy en cuenta y por eso hacia allá iba esa pregunta. Ahora, puede ser que ustedes le digan, bueno, profe, pero yo necesito acá un, un programa de paz, ¿sí? Pero a través de actividades físicas. Ah, bueno, entonces la prioridad es formación humana, pero la actividad física va a ser un medio, entonces ya va a tener un papel secundario a respecto a la finalidad que quiere el que se lo propone, ¿sí? El que se lo solicita, perdón, ¿sí me hago entender? Entonces, en algunas ocasiones el deporte, la actividad física va a funcionar más como medio, ¿sí? Que como el papel principal, porque el objetivo va a ser otro. ¿Sí me puedo entender? Ya depende de ustedes, es cada caso particular, ya depende de ustedes si lo ponen como papel principal para llegar a ese objetivo o si lo ponen como papel secundario para llevar a, a otro objetivo. ¿Sí? Entonces, jueguenlo desde ese punto de vista. Puede ser un papel principal, que es lo ideal para darle fortaleza al campo, ¿sí? Pero también puede ser un medio para alcanzar otros objetivos. Y eso no está mal.
Y eso ustedes como gestores deportivos lo deben saber, ¿sí? Lo deben reflexionar y lo deben enriquecer, ¿sí? Entonces, esa fue otra pregunta que ustedes también me realizaron reiterativamente. Entonces, aquí habíamos visto lo que era actividad física, ejercicio físico, deporte, algunos orígenes, todo esto lo vimos en la clase, en la web conference anterior. Y aquí, importante para que eran las características de cada uno de los términos. Les pregunto sinceramente, con la mano en el corazón, ustedes, las 9, 10 personas que estamos acá, consideran que tienen claridad en la delimitación de los términos de deporte, actividad física y ejercicio físico. Un sí, un no rápido en, en el chat, por favor. Perfecto. Entonces, lo que me gusta es eso, que ustedes manifiesten que tengan claridad. Sin embargo, vamos a hacer rápidamente acá un resumen de lo que vimos la clase pasada para que corroboren si sí o sí, ¿vale? Entonces, decimos acá, actividad física. La actividad física es un término que recoge a los demás. O sea, el ejercicio físico también es una actividad física y el deporte también es una actividad física. ¿Estamos de acuerdo? Eso creo que es algo que, o sea, si a ustedes alguien les pregunta, no, profe, pero el deporte es una actividad física, sí es una actividad física. El ejercicio es una actividad física, sí, profe, y sí es una actividad física. ¿Por qué? Pues porque supera el gasto mínimo de energía de un cuerpo. Y ahí está todo. ¿Listo? O porque no es un cuerpo en reposo. ¿Sí? Para que no sea actividad física, tiene que el cuerpo estar en reposo. La actividad física es inherente al ser humano, lo hace por instinto y de forma consciente. Si los seres humanos estuviéramos en reposo, no habría vida, ¿no? Tendríamos cómo alimentarnos. Desde que nacemos lo hacemos inconscientemente, o sea, dentro de la barriguita de la mamá dicen, miren cómo patea, ¿no? Entonces siempre estamos moviéndonos, ¿sí? Actividad física hace referencia a un movimiento. Se lleva a cabo en cualquier contexto del ser humano, en cualquiera, donde usted lo ponga, siempre hay actividad física, siempre se va a hacer actividad física. ¿Listo? Eh, ¿Son actividades cotidianas? Sí, hay actividades cotidianas. ¿Hay actividades benéficas y perjudiciales? Sí. Uno puede hacer actividades físicas que sean perjudiciales para el cuerpo humano, totalmente. O sea, ¿quién dice que no? ¿Y que se enfocan en programas de salud y bienestar a través del ejercicio físico? Sí, sí. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que nosotros como gestores deportivos nos hemos interesado pues en las actividades físicas que tienen que ver con el medio del deporte y del ejercicio, ¿sí? Nos hemos también involucrado con actividades en el ámbito laboral, ¿sí? Las pausas activas, por eso algunos proyectos van enfocados en eso, en la salud laboral, ¿sí? Pero esos son ciertas actividades a través de ejercicios que uno hace para que, dependiendo de la actividad que haga el sujeto, pues el cuerpo no tenga ningún problema. Pero pues nosotros como gestores deportivos debemos decirnos, o sea, la actividad física es esta, ¿sí? La actividad física, o sea, nosotros hacemos a diario muchas actividades físicas, pero nosotros desde nuestro campo lo que hacemos es plantear ejercicios o deportes, ¿sí? Con el fin de mejorar la salud, de generar bienestar, de crear comunidad, etcétera, ¿sí?
Además, si uno crea un programa diciendo actívate, ¿sí? Pues es mejor y ponerle no programa de actividad física que programa de ejercicio físico. Además, porque el ejercicio físico se ve desde un punto de vista muy del entrenamiento. Entonces hay muchas personas en las cuales uno dice ejercicio físico y dice, uy, no me van a poner a voltear, se me van a sacar la leche acá, a mí me da mucha pereza hacer deporte, me da mucha pereza entrenar, no. Pero uno les dice, no, es un programa de actividad física y dice, ah, bueno, listo, no, esto no es tan exigente, es más bien reguladito, no, de pronto sí me puedo meter y ahí empiezo a hacer que las pausas activas, ¿sí? Entonces, toque mirando ese tipo de cosas también. ¿Listo? Pero nosotros debemos tenerlo claro como gestores deportivos. Tal vez ellos no lo tengan claro y piensen que todo esto, ¿sí? Uno puede hacerle una clase de entrenamiento y llamarlo actividad física. Pero recuerden que el ejercicio es actividad física, entonces no estaríamos diciendo mentiras. Pero estaríamos creando también que esa es la creación que hemos hecho en la sociedad, ¿sí? Porque casi todas en la sociedad el término de actividad física no se ve como una actividad cotidiana, sino que es como una actividad de deporte o de ejercicio físico. Sí me estoy haciendo entender. Pero nosotros lo tenemos claro. ¿Listo? El ejercicio físico es una actividad física, ya lo hemos dicho. Es una práctica para obtener conocimientos y desarrollar capacidades y habilidades. Una actividad física puede ser algo instintivo, algo normal, ¿sí? Un ejercicio físico debe tener un conocimiento. Por eso están los entrenadores, los profesores de educación física, los que estudian cultura deportiva. Que ellos deben saber, y ustedes como gestores también deben tener algunos conocimientos de ellos, son atletas, ustedes ya lo han vivido, ¿sí? Pero también deben contratar pues al profesor del área encargada, porque ellos son los que tienen los conocimientos tácticos, los conocimientos corporales para llevar a cabo un ejercicio, ¿sí? Entonces el ejercicio físico ya es algo mucho más estructurado que una simple actividad normal, que conlleva alguna técnica, algún saber y que por lo general busca un desarrollo corporal de alguna capacidad física. ¿Listo? Para eso está enfocado el saber, para eso es un ejercicio. Se planifica, se estructura, periodiza, dependiendo del ejercicio, o sea, no es únicamente ejecutarlo una vez, sino que tiene, además de ello, un sistema de entrenamiento. Y es la parte principal de los entrenamientos, ¿sí? Entonces ya tiene no únicamente conocimiento sobre el cuerpo, sino que también tiene que tener conocimiento sobre los periodos de intensidad que debe tener el ejercicio para entrenar. ¿Listo? Entonces ya es algo mucho más específico. El deporte es una actividad física, sí, porque si no fuera actividad física, pues no se podría desarrollar. Dependiendo del tipo de deporte, puede tener ejercicios físicos, como puede que no, ¿sí? Sobre todo en el deporte social, no tiene ejercicios físicos. Les ponía el ejemplo de una fábrica, los operarios salen a almorzar, uno lleva el balón y vamos a jugar, practican deporte social. No han hecho ni siquiera ejercicio de estiramiento, ¿sí? Entonces, puede o no tener ejercicios físicos, ¿sí? Actividades físicas es una actividad. Cada deporte necesita un conocimiento de ecuación corporal, sí, eso también. ¿Mm? Eh, es reglamentado, tienen reglas, ¿sí? Competitivo social, son digamos que las dos grandes categorías, ¿sí? Del deporte. Tiene una organización, legislación, asociaciones, antidopaje, o sea, tiene una estructura gigante detrás de cada uno, precisamente por todo lo que se juega. Y se encarna la cultura, se convierte en un fenómeno social. ¿Sí? Ahí era lo que estamos hablando, de que el deporte ha llegado a tal magnitud que en el lenguaje y en el mismo cuerpo empieza a proyectarse, ¿sí? Se tatúan los escudos, las insignias, los colores
de cada uno de los deportes, o sea, uno lo lleva a tal punto que lo convierte en uno mismo, ¿no? Y eso no le pasa a uno, sino que ya se convierte en algo grande socialmente identificado. ¿Listo? Eh, clasificación. La clasificación, como les decía, depende del autor, ¿sí? O sea, no se fijen, a mí, cada vez que yo pongo esta pregunta, siempre me llegan con una clasificación y se preocupan por la clasificación. Les digo, no se preocupen, ustedes pueden clasificarlo y chévere que saquen otras clasificaciones, maravilloso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la clasificación depende del ámbito que se presente, ¿sí? Ya puede ser actividades de índole recreativo, actividades físicas de índole laboral, actividades físicas de índole familiar, actividades físicas de índole académico, actividades físicas de índole saludable, actividades físicas de índole sexual, actividades físicas de índole religioso. Puede encontrar las que usted quiera, ¿sí? Ejercicios. Las clasificaciones y podemos ir agrandándolas. Es mucho mejor si nosotros tenemos un compendio de clasificaciones. Aeróbico y anaeróbico, ejercicio aeróbico anaeróbico, isométrico e isotónico, ejercicio según la capacidad que desarrolla, ¿no? Velocidad, fuerza, flexibilidad, resistencia, coordinación. Según su finalidad, si es de bienestar o alto rendimiento, usted no, o sea, si busca un bienestar, los ejercicios no van a ser tan fuertes, ¿sí? Van a ser ejercicios más que no lleguen al fallo muscular, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en el alto rendimiento, si ya esos ejercicios tienen una exigencia mayor, entonces usted puede entrar a calificarlos dependiendo del tipo de exigencia, ¿no? Según el deporte que se desarrolle, ¿sí? Eh, hay ejercicios específicos. Un basquetbolista no entrena igual que un futbolista, un nadador no entrena igual que un corredor de 100 metros, ¿sí? Entonces depende del ejercicio que desarrolle. Hay también ejercicios aconsejados y desaconsejados, ¿sí? Hay ejercicios que uno hace y son perjudiciales para el cuerpo, ¿sí? Pero uno a veces los hace. Hay ejercicios que son aconsejados, que son los que la mayoría, ¿sí? Que nos sirven pues para llegar al objetivo. Clasificación de los ejercicios, ahí podemos seguir dependiendo de los autores, de lo que nosotros miremos, podemos entrar a mirar. Ahí, por ejemplo, podemos poner ejercicios para personas adaptados, ¿sí? Para personas con discapacidad, podemos poner ejercicios que es otro tipo de ejercicios con modificaciones, ¿no? Entonces también ahí lo podemos ingresar. Los deportes, podemos decir que depende de la forma de desarrollo que se haga y eso está con relación a la ley 181 al 95. Está deporte competitivo, deporte social, universitario, asociado, alto rendimiento, profesional. Según la capacidad o habilidad que se desarrolle, entonces también pues hay deportes que por ejemplo, los 100 metros es un deporte de velocidad, una maratón es un deporte de resistencia, entonces eso depende de la capacidad que más se presente en el deporte. Deportes de agua, de tierra o de aire, donde se desarrolle el deporte, entonces de agua, natación, nado, ramo, waterpolo, ¿sí? Terrestres, pues la mayoría, baloncesto, voleibol, golf, ¿sí? Y aéreos, parapente, ¿sí? Paracaidismo, pero en el aire, o sea, depende de donde se haga. Eh, Perdón. Según cómo se desarrolle la práctica, si ese deporte es en equipo o individuales. Por cierto, en los Olímpicos nosotros solo hemos ganado en deportes individuales. En equipo no tenemos medallas. No sé qué nos está pasando. Pero bueno, ahí tenemos que buscar una solución, como les decía, no quedarnos en decirlo, sino entrar a... Eso sería, por ejemplo, un muy buen proyecto de investigación o que por qué no podemos ganar en deportes en equipo. ¿Por qué? ¿Mm? Deportes de mesa, ping-pong,
todos ellos que se lleven sobre una mesa, y según la equipación de motor, de armas, de tabla, de bate, bueno, dependiendo de los implementos que se utilicen. ¿Listo? Voy a ponerle a Sebastián mi correo. Listo, muchachos, entonces la clasificación, entonces lo que yo busco es eso, que ustedes me digan, no, profe, pues entonces yo voy a llevar a hacer un proyecto en deporte, miro acá, la clasificación de deporte, dependiente del desarrollo del deporte, de formas de desarrollo, no, yo voy a hacer un proceso de deporte de formación y social, deporte social y de formación, que fue lo que nos dijo Alexandra. Bueno, para eso, para la parte de formación voy a utilizar ejercicios anaeróbicos, ejercicios aeróbicos isométricos, voy a desarrollar tales capacidades, pero igualmente voy a trabajar el valor de tal, este valor, voy a trabajar la ética y esto, ¿vale? Van a hacer actividades físicas, pero adicionalmente a eso en la casa le voy a poner actividades físicas con respecto a la mamá y al papá. Bueno, listo. Entonces, si ven que ya están empezando a involucrar todos los aspectos que vemos en el curso y que no, ustedes no se quedan en una simple definición de decir, no, profe, voy a hacer un proyecto de deporte de formación en fútbol y me ponen la malla de fútbol, ¿sí? No, yo quiero que ustedes empiecen a mirar desde acá, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es un proyecto de formación en taekwondo, que también lo trabaja Alexandra? Bueno, entonces también hace parte de una clasificación de deportes en tierra, ¿sí? Según la clasificación de capacidad, la puedo clasificar en fuerza, ¿sí? O en flexibilidad, o en ninguna, porque como gestor y como practicante, manifiesto que se trabajan las capacidades por iguales o que todas son importantes, ¿sí? Entonces miren que ahí hay de dónde coger, ¿sí? Bueno, no hacer ejercicio físico de bienestar, porque a mí lo que me importa es el alto rendimiento. Bueno, entonces ustedes ya empiezan a mirar, bueno, ¿cuáles son los ejercicios de alto rendimiento? Busquen los ejercicios de alto rendimiento, la periodización que usted tiene que hacerle al estudiante, cómo proyectar un microciclo, un macrociclo, ¿sí? Cuál es la intensidad, cuáles son los intervalos, cuáles son los ejercicios. ¿Listo? ¿Cuáles son los ejercicios? Bueno, entonces estoy en procesos de formación, entonces voy a hacer ejercicios tengo que mirar cuáles son los ejercicios desaconsejados, porque pues no se los puedo poner, mínimo no conocerlos para saber cuáles son los que no debo hacer. Entonces miren, chicos, esto tiene mucha profundidad. Se puede hacer como actividad física en personas adultos. Sí, bueno, entonces, si son personas adultas, ¿a mí qué me serviría? Ejercicios de alto rendimiento de bienestar. No, ejercicios de bienestar. Bueno, entonces no lo puedo llevar al máximo porque de pronto los ancianos se me lesionan. Y antes de buscar, o sea, antes de favorecerlos, los estoy perjudicando. No puedo hacer una hiperextensión. ¿Sí? Que de pronto les daño las articulaciones, ¿sí? Que, profe, para personas que tengan enfermedades taquicardias, ¿sí? No puedo hacer mucho ejercicio aeróbico, ¿sí? No puedo ponerlos a correr. Me toca ahí sí entrar a mirar cómo puedo trabajarlos desde actividad física, desde actividades físicas reguladas, tranquilas, a lo largo del día, ¿sí? Puede ser desde la casa, ¿sí? Me suban y me bajen escaleras, que me caminen por la casa, que al hacer el aseo carguen cosas, para que no se me dispare el corazón y pueda tener un ataque cardíaco. Entonces a mí lo que me sirve no es el deporte o el ejercicio físico, sino actividades físicas cotidianas. ¿Vieron, muchachos, o sea, ya más o menos cuál es la dinámica del juego que les propongo? ¿Vale? Voy a proseguir, o si no les alcanzo a tocar algunos temas que me parecen importantes. Aquí, los beneficios también igual, esto es una propuesta, siempre traten de crear sus propuestas, de organizarlos diferentes, o sea, denle su toque como tal, como gestores, ¿sí?
Es una propuesta que lo que yo hice fue dividirlo en tres factores: beneficios socioafectivos, beneficios psicológicos y beneficios físicos. Yo los organicé así. Ustedes los pueden organizar de otra manera, ¿sí? Estos beneficios son generales para los tres, no son específicos. El deporte hará énfasis en unos, harán énfasis en otros. ¿Listo? Socioafectivos, pues más que todo está el deporte, los programas de actividad física enfocados en bienestar y en salud, y el deporte social comunitario son los que más trabajan lo que son los beneficios socioafectivos, que tienen que ver con todo, con las relaciones interpersonales. Los psicológicos, el ejercicio físico cumple una gran labor, porque es romper barreras y miedos que cada uno tiene en su formación, en su ser, en su vida. ¿Listo? Entonces ahí se hace, digamos que el énfasis. Pero se me cambió la presentación. Entonces, si quieren, yo después les puedo mandar la presentación. Eh, y los físicos, pues toda actividad física, ejercicio físico y deporte tiene beneficios físicos, ¿sí? Entonces ahí los pueden estar consultando y mirando. ¿Listo? Pero lo que les digo, pónganle su toque, que inventen, innoven, organícenlo de otra forma, ¿sí? Traten de mirar otras cosas, que les digo, de 9 cabezas piensan más. Estas son otras características. Bueno, esto ya tiene que ver con la creación del proyecto, que me digan en qué consiste, cuáles son los objetivos, la justificación, la fundamentación y cómo lo van a implementar. Esta fundamentación es todo lo que hemos visto nosotros acá como tal, lo que les he explicado de las características, de las finalidades, de la clasificación, de los tipos. La justificación me tienen que decir por qué hay que hacerlo. Eso sí, porque es que lo tenemos que hacer. Si usted no sabe, o sea, si usted no sabe decir por qué hay que hacer deporte, ahí perdimos. ¿Listo? Traten de mirar siempre qué problemática hay en la comunidad. Siempre resuelvan una problemática a través de cualquier tipo, competitivo, alto rendimiento, profesional, que usted quiera, pero resuelva una problemática en la comunidad. Selecciona un deporte, una actividad física, un ejercicio, crea una estructura por medio del deporte que transforme la sociedad. Siempre este programa lo que busca es transformar la sociedad. Listo, chicos. Entonces, es importante esto. Quiero mirar acá. Estos son los fragmentos de la ley 167 del 2019, por la cual se crea el Ministerio de Deporte. Entonces, dice: el objetivo del Ministerio del Deporte es formular, adaptar, dirigir, coordinar, inspeccionar, óigase bien, planes, programas y proyectos en materia de deporte, creación, aprovechamiento de tiempo libre y actividad física para promover el bienestar, calidad de vida. ¿Sí? Óigase bien. Entonces, ustedes que vieron en la unidad 3, tuvieron que mirar planes, programas y proyectos de deporte, actividad física y en este caso ejercicio físico. ¿Sí o no? Entonces estamos en consonancia con lo que quiere el Ministerio del Deporte. Entonces ustedes van enfocados a una ley general. Ahora, miremos. Acá dice: deporte y actividad física. Ese es el curso que están viendo. Ven acá, recreación. Van a ver recreación, juego de comunidad, el próximo semestre. La pregunta de la línea tiene que ver con procesos de bienestar y calidad de vida. Y acá el ministerio también nos dice: para promover el bienestar y calidad de vida. ¿Sí? Porque es que tienen que entrar a ganar argumentos y discurso con respecto a lo que le estamos proponiendo. Porque el ministerio, o sea, la política en la cual estamos montados busca eso. No es únicamente contestar esa pregunta de la línea con la cual abrimos el espacio, sino porque esto les va a servir para
para ir con la política general del ministerio. ¿Sí? Así dice, así como contribuir a la salud pública y a la educación. ¿Cuáles materias del ciclo de fundamentación hacen referencia a la educación y a la salud? Pues la del periodo 4, que es pedagogía del deporte, que tiene que ver con todo lo educativo, y la de las ciencias de la salud aplicadas al deporte, que es la del periodo 5, que tiene que ver con la salud pública. Entonces dicen que la malla que les estamos planteando tiene que ver con todo lo que se está manejando con respecto al deporte en Colombia y en el exterior. ¿Sí? Porque esos son los conocimientos base que ustedes deben tener como deportistas. Por eso yo les decía, grábense las materias que van a ver en fundamentación, porque después vamos a hacer un ejercicio interesante desde el ministerio. ¿Sí? O sea, si ustedes van al ministerio a proponer un proyecto, pues tienen que basarse en eso, en el objetivo del ministerio. Y si ustedes no tienen los conocimientos para argumentarlos de ahí, pues ¿cómo? ¿Sí? Entonces, seguimos. Coordinar, evaluar políticas, planes y programas del deporte en recreación, otra vez, actividad y aprovechamiento del tiempo libre. Yo puse acá como los que más me llamaron la atención y que nos podían servir. Dirigir, organizar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional del Deporte, del Comité Olímpico Colombiano, Paraolímpico. Bueno, esta. Acá. Pongan atención. Orientar el deporte, acá a las 5. Quiero que pongan la atención a las 5, dice. Dirigir, organizar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional del Deporte para el cumplimiento de los objetivos, orientar el deporte colombiano, el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano y acá. Entonces, en la fase número 3, la de contextualización, la de inspección contextual, yo les decía que miraran en la lista qué organización promovía los proyectos de actividad física. Pues aquí están podía ser organizaciones públicas como organizaciones privadas, ¿cierto? Pero aquí en este punto número 5 nos dicen prácticamente en los cuales uno puede ir a tocar las puertas para presentar un proyecto. Entonces, está el Comité Paralímpico, el Comité Olímpico, las federaciones deportivas, los institutos y las ligas departamentales y municipales, entre otros. ¿Ah? Entonces, más que todo no toca eso. Entonces, ligas departamentales, institutos municipales, departamentales, ¿sí? Federaciones deportivas, comités, son más que todo, ahí generalmente están todas las organizaciones públicas en las cuales a nosotros nos pueden patrocinar un proyecto y las cuales ustedes pueden ir mirando para presentarlos. ¿Listo? Ahora, en el punto 6 dice, coordinación del Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, políticas, estrategias, acciones, planes, programas y proyectos que integren la educación formal con la actividad física, deportiva y recreativa en la educación preescolar, básica, media, como parte integral de la jornada escolar. Entonces ahí sería un deporte educativo. Ahí podríamos entrar y argumentar, sería una tarea muy interesante, aquí en clasificación de deportes podríamos poner deporte educativo, óigalo bien, no formativo, educativo, y tendríamos que mirar cuál es la diferencia entre formativo y educativo, ¿sí? Y ahí tendríamos que ya llevarlo a cabo en educación formal. ¿Sí? Entonces miren cómo vamos construyendo categorías a través del análisis de documentos, ¿sí?
No, lo que es que pues, cualquiera de ustedes me puede decir, no, es que yo lo que quiero que hacer es un deporte educativo, o sea, un deporte que haga influencia el preescolar y la básica y la media, ¿sí? Ah, y para eso voy a utilizar el deporte social. Ah, bueno, ¿sí? Entonces voy a tener, y ahí usted lo empieza a estructurar, muchachos, ¿sí? Pero entonces, miren, ahí vamos. O sea, lo que yo quiero es que ustedes lean un texto y vayan y lo ubiquen en su mapa o en su clasificación. ¿Listo? Acá dice el 7, planifica, promover e impulsar deporte competitivo, nos hablan de deporte competitivo, deportes autóctonos, ahí ya de pronto puede haber otra clasificación, ¿sí? Autóctonos. Ah, bueno, entonces ya no vamos a hablar de deporte social comunitario, sino tal vez de deporte cultural, o ejercicios culturales, o actividad física cultural, en la cual nosotros o sea una vertiente del deporte social comunitario y que el deporte social comunitario del deporte social comunitario salga una vertiente del deporte social, del deporte autóctono o del deporte cultural. Ah, bueno, ustedes ya están empezando a crear una estructura o algunas categorías diferentes de deporte, ¿sí? Porque acá nos están hablando de deporte competitivo, deportes autóctonos de baja difusión, extremos, alternativos, de alto rendimiento, recreativos, deporte recreativo. ¿Qué será un deporte recreativo? ¿Sí? En coordinación con las federaciones deportivas y otras autoridades competentes para que se desarrolle de acuerdo a los principios del movimiento olímpico. Entonces, miren, ¿sí ven que a lo que yo les mostré hay muchas cosas para agregar? Ya salió el deporte. ¿Qué será un deporte recreativo? ¿Mm? ¿Qué será un deporte autóctono? Un deporte cultural, deporte alternativo. Y sí, muchachos, que hay muchas clasificaciones y que aquí lo podemos ver desde los objetivos y las funciones del Ministerio del Deporte. ¿Listo? Entonces quería hacerles, ya de pronto nos cierran la web, pero quería hacer ese contraste desde el objetivo desde el objetivo del ministerio, que si ustedes se dieron cuenta, el objetivo del ministerio no se distancia en absoluto de la pregunta que tienen en pantalla. ¿Ah? Ustedes lo leen y hagan casi lo mismo. O sea, este es el objetivo. ¿Sí? Lo acabamos de ver. No se distancia en nada. O sea, estamos en concordancia. Que las funciones y los temas que pone el ministerio están aquí relacionadas en esta malla que ustedes ven en su pantalla, que habla de juego, habla de recreación, de deporte social, de educación, de salud, de actividad física, ¿sí? Entonces ustedes están enfocados totalmente en toda la política deportiva del país y del exterior, porque no difieren mucho. ¿Mm? Y, y aquí, en estas características de actividad física, de deporte, de ejercicio físico, en estas clasificaciones que hay acá, y en estos objetivos, ¿sí? Y en estos beneficios, ustedes pueden hacer una lista gigante. Y lo ideal es que ustedes hagan una lista gigantesca, un compendio, o sea, que ustedes hagan que ustedes hagan sí que tengan una base, porque de allí es que ustedes tienen la herramienta para defender el deporte y para posicionarlo, ¿sí? Entre ustedes tengan más grande esa lista, ¿sí? Entre ustedes más argumentos tengan, más van a poder defender el deporte y posesionarlo en la sociedad, ¿sí? Y este es el objetivo de este curso, al final de cuentas, que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas, ¿sí? Pero que también vayan ganando posicionamiento político con relación a lo que a ustedes les gusta. Es decir, que un consejo,
siempre hagan deporte social comunitario, o sea, siempre el deporte debe dejarle algo a la comunidad, siempre. El juego está en cómo lo enlazo con el deporte competitivo de alto rendimiento, universitario, profesional, recreativo, autóctono, cultural, el adjetivo que ustedes quieran poner. Ese es el juego. Hagan esa relación. Y que tengan una línea clara, o sea, que en la cual uno diga, este muchacho, esta muchacha planteó esto y lo está cumpliendo. O sea, que la relación entre teoría y práctica sea coherente y clara. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que presentarme en un video de 3 minutos. Consejo, ahí yo les dejé unos puntos. Dividan esos puntos en el tiempo de 3 minutos, porque a veces me hablan 2 minutos y medio de una cosa y me dejan medio minuto para hablar 5 cosas. Entonces, estructuren si quieren un guión y que quede cada cosa con su debido tiempo para que yo pueda tener una claridad. Piensen que yo no conozco el proyecto, o sea, me lo tienen que describir muy bien, ¿sí? Desde el nombre, porque yo no tengo ningún conocimiento al respecto. Y muchas veces ustedes parten del supuesto de que uno comprende cosas, a veces lo hacen sin darse cuenta, pero no es así, ¿sí? Porque diga escuela de formación en baloncesto y cricket, yo no voy a conocer que todas son iguales. Entonces, explíquenmelo bien, ¿listo? En el video va a aparecer o simplemente hacer video. Yo lo que quiero es escucharlos. Yo lo que quiero es que ustedes hagan un ejercicio de hablar de un proyecto, de su proyecto, o sea, que miren, realicen el video, lo miren ustedes mismos y digan, uy, me faltó decir esto, uy, estoy hablando, estoy redondando, tengo esta muletilla, no sé explicar, me falta vocabulario, ¿sí? El ejercicio no es tanto también, para mí no es más que todo para ustedes, grandes y mírense. Digan, uy, sí, me hace falta explicar tal cosa, me estoy quedando corto en la justificación, tengo que mirar de dónde la saco, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya son las 12:30, ya toca ir a almorzar. Espero que les haya servido. Queda una web conference todavía. En esa pues ya vamos a trabajar lo que son los objetivos como tal de cada deporte y hacer el cierre oportuno. ¿Listo? Voy a estar mandando información al grupo de WhatsApp. Trato de no mandarlo todos los días o muy seguido porque no quiero cansarlos, ¿sí? Pero que la información que mande sea precisa y eficaz. Muchas gracias por venir. Es un placer tenerlos aquí y espero que les haya servido lo que hemos tratado. Gracias por su participación, ¿sí? En el chat. Cualquier cosa no duden en contactarme. Les recuerdo lo de las notas, se van a demorar un poquito, les pido disculpas. Les estaré enviando esta grabación en los próximos días para que puedan mirarla y la tengan. Y eh, no, creo que no es nada más, se me olvidó dar otra cosa que le... Ah, bueno, porfa, sí, importante en el video, salgan hablando, ¿listo? No me interesa imágenes bonitas, no, me interesa escucharlos, ¿listo? Entonces que estén muy bien y estamos en contacto.